En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo 19, 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando en el Evangelio de Mateo y el camino que Mateo nos ha venido haciendo es un camino de deshacimiento, un camino de ir poniendo nuestro corazón o nuestra mirada en solo Dios, de irnos conociendo e ir descubriendo aquellas cosas que sobran en nosotros, aquello que es inútil en nuestra vida, aquello que no nos da plenitud, como ya lo hemos dicho, que no le da sentido y significado a nuestra existencia. Y es que no es que Jesús esté en contra de la riqueza o de lo material. Él rechaza más bien una actitud. Podríamos decir que el rico al que Jesús critica es esa actitud de prepotencia, de creerme más que los demás, superior, porque lo tengo todo, de no buscar ni a Dios porque no me hace falta, pues lo tengo todo. Pues hemos venido hablando de que Jesús nos invita a ser como niños y especialmente desde esa actitud de dependencia de Dios. Y una persona rica en ese sentido de la actitud que Jesús rechaza, ni siquiera a Dios necesita porque lo tiene todo. Por eso dice Jesús que qué difícil es que entre en el reino de los cielos. Una persona con una actitud de rica ni siquiera se le ocurre pensar en Dios. Ni siquiera le da importancia a esa realidad
del reino de los cielos. No le hace falta porque se goza en sus riquezas y como consecuencia trae una actitud de prepotencia, de sentirte más que los demás. Y digo actitud porque puedo ser pobre materialmente y tener una actitud de rico, o puedo ser rico y tener una actitud de pobre, como mucha gente que tiene riquezas y que no está apegado a ellas, pues las comparte, especialmente con los pobres. Acabamos de escuchar ayer cómo el joven rico no compartió sus riquezas con los pobres y más bien se puso triste y se fue y no siguió a Jesús. O sea, él estaba esclavizado a sus riquezas. Estas son las riquezas o esta actitud es de la que Jesús habla. Y hoy pues nos invita también a nosotros, no tanto que veamos qué tenemos o qué no tenemos en nuestra casa de posesiones, sino cuál es nuestra actitud ante las riquezas, ante los bienes materiales. ¿Es algo que nos quita el sueño? ¿Es algo que divide nuestra familia? ¿Es una herencia por la que estoy peleando? ¿Es algo que me aleja de Dios porque es más importante ganar dinero que buscarlo a Él? ¿Es algo que me hace sentir superior a los demás porque tengo más, porque he visto ropa de etiqueta, porque tengo el mejor celular, porque tengo la mejor troca, el mejor carro, la mejor casa? O sea, si es una actitud así, pues entonces Jesús tiene razón. Entonces él dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, en ese sentido, a que un rico entre en el reino de los cielos. Imagínense ustedes cómo va a pasar un camello por el agujero de una aguja. Ese ejemplo pone Jesús para alguien que se cree rico o pone su corazón en las riquezas y no alcanza la conversión. Es en ese sentido el Evangelio nos ayuda a profundizar, a analizar nuestra vida, porque al final de este texto pone Jesús el contraste cuando los discípulos le dicen que a ellos qué les va a tocar si han dejado todo. Aunque la actitud de Pedro es también un poquito de rico en cierta manera, porque un pobre no va a exigir qué me vas a dar, ¿verdad? Un pobre simplemente se da. Me refiero a una actitud de pobre, que es la actitud del niño, de lo que veníamos hablando. Simplemente se entrega, se da a la persona amada, en este caso a Dios, y no estás esperando la recompensa, porque solo Dios basta para quien sigue de corazón y en esa libertad a Dios. Sin embargo, Jesús es generoso. Jesús no se queda con las manos llenas. Él dice, les aseguro que tendrán la vida eterna, la vida nueva. Se sentarán en su trono con Él y juzgarán a las 12 tribus. El número 12 en Mateo y en los evangelios es plenitud. Las personas que dependen de Dios, los pobres, los anahuín, como dice la escritura, pobres de espíritu sobre todo, que ponen toda su esperanza y su confianza en Dios, aunque tengan o no posesiones en esta tierra, pero en esa actitud de pobre, en ese sentido son los que juzgan a los demás, y no tanto porque los estén señalando, sino porque el mismo testimonio sirve de espejo a quien no vive esa actitud de pobre, y sirve de espejo a la humanidad, porque 12 significa todos. Es un juicio para toda la humanidad en ese sentido. Y como les decía, el Evangelio termina con una actitud contraria a esto que Jesús nos viene diciendo. Y dice Jesús, un pobre en ese sentido, no va a poner ni su corazón en nada. Incluso
Em, Incluso es más importante Jesús, Dios, su reino, que la misma familia, que son valores que Jesús tiene en cuenta. Pero en este caso dice, todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos y hermanas, padre o madre, esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y en herencia la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. La pobreza a la que Jesús nos invita es a tener a Él como nuestro todo, Él y su reino, su proyecto, incluso más allá de aquello que amamos, que es los más cercanos, que nuestra propia familia, a relativizar todo y tener a Dios como absoluto. Finalmente, esa es la actitud de un pobre y esa es la actitud de quien de veras acoge el reino de Dios. Y a eso estamos llamados todos. Te invito a que este día, en donde quiera que te encuentres, en cualquier momento, en tu escuela, trabajo, con tu familia, descubras desde tu interior qué es lo que te hace, qué es aquello que no quieres en tu vida. O descubre también si vives en esa libertad, Jesús es tu centro, de modo que te vives directo desde su reino, de modo que estas palabras de Jesús caen a tu corazón y te sientes como de esos seguidores capaces con su vida de juzgar al mundo porque tienen a Dios como su centro.